Ahí les va, amigos de El Más Pipiris Nice. Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy no es cualquier historia, es de esas que te dejan con más preguntas que respuestas, con un nudo en la garganta y, para algunos, hasta con ganas de sacar el pañuelo. Imaginen esto, un hombre con un carisma inigualable, de esos que nomás con su risa te alegraban el día. Querido por todos, con un talento que lo llevó a ser parte de una de las bandas más importantes de México. Pero, de repente, algo cambió. De ser el alma de Bronco, pasó a un retiro envuelto en misterio, con una enfermedad que pocos comprendían y un final que hasta la fecha sigue generando dudas. ¿Qué fue lo que realmente pasó con José Luis Villarreal, mejor conocido como Choche? ¿Por qué su muerte dejó tantas incógnitas en el aire? Y no tengo palabras para sentir este pesar que sentimos. Se rumorea que su salida de la banda no fue tan simple como parecía. Algunos dicen que no fue solo por salud, que hubo algo más detrás de su retiro. Otros aseguran que su lugar dentro de Bronco fue ocupado sin que él tuviera voz ni voto. Pero lo que más impacta es lo que ocurrió aquella noche del 30 de septiembre de 2012. Un día que marcó el final de una era y el inicio de muchas teorías. Yo me salí en diciembre 26 y en septiembre 30 del 12 fallece Choche. Aquí les vamos a contar todo lo que no se dijo, los rumores que han rondado en el aire, las sospechas que han crecido con los años y los detalles que podrían cambiar la forma en la que recordamos su historia. Así que pónganse cómodos, porque esto se va a poner bueno. Y me habla uno de mis hijos, ¿sabes qué? Falleció mi tío. Ay, carajo. Dicen que la música lo llamó desde siempre, que no había manera de que escapara de su destino. Choche no solo tenía talento, tenía ese, no sé qué, que hacía que la gente lo quisiera al instante. No era solo un baterista, era el alma del grupo, el que sacaba las carcajadas en las entrevistas, el que hacía que los escenarios vibraran con su pura presencia. Choche nunca fue muy fan de la escuela. Se comenta que apenas si le dio una oportunidad a la prepa, pero hasta ahí llegó. Eso de la universidad ni le pasaba por la cabeza, porque él lo tenía clarísimo, lo suyo, era la música. No había dudas, ni plan B, ni si no funciona. Para él, su destino estaba en los escenarios, y en 1978, la vida le guiñó el ojo con una oportunidad que no podía dejar pasar. Me dejó escoger, porque me dijo que si quería que lo pensara bien. Su hermano Javier lo invitó a sumarse a un nuevo grupo llamado Cheyenne. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque en esa misma banda estaba nada más y nada menos que José Guadalupe Esparza, un nombre que, aunque en ese momento no significaba mucho, con los años cambiaría la historia de la música grupera. Nadie lo sabía todavía, pero ese par de nombres juntos darían mucho de qué hablar. Quisiera decirte que me pasa lo mismo. Cuando grabaron Algo de mí, la banda todavía andaba en busca de su sonido. Algunos dicen que, aunque traían una onda chicana con toques norteños, todavía no encontraban su sello, ese algo que los hiciera destacar del montón. Figurar ese momento es imaginarse a un grupo de chavos con ganas de comerse el mundo, ensayando hasta la madrugada, tocando en donde se pudiera y soñando con el día en que su música llegara a todos lados. Los chamorritos estaba agachado cuando sucedió. Y entonces, un día cualquiera, en una simple plaza de Apodaca, todo cambió. Se dice que estaban ahí, discutiendo cómo demonios llamar a su grupo, cuando de la nada pasó un carro antiguo, color naranja, con unas letras que decían Bronco. Algunos creen que fue el destino, otros que simplemente le sonó fuerte y pegajoso. Lo que sea que haya sido, el caso es que en ese instante nació Bronco de Apodaca, y con él, la historia de Choche como una de las leyendas del grupero. Entonces es la primera vez, como tú decías, que nosotros empezamos a venir aquí a estos lugares. En un principio, José Luis tocaba el bajo, pero no se podía estar quieto. Se comenta que era de esos músicos que necesitaban explorar, probar, jugar con los sonidos. Pasó por varios instrumentos hasta que un día la batería lo atrapó por completo. Imaginarlo detrás del set de tambores es verlo completamente en su elemento, dominando cada golpe con una energía que más adelante se convertiría en el latido del grupo. Aquí les saludamos. Ramiro, Javier, José Luis, Yo soy Guadalupe Esparza. Dentro de Bronco había mucho talento,
pero también personalidades que daban vida al grupo. Y sin duda, Choche era esa chispa que hacía todo más ligero. Algunos dicen que su carisma era tan fuerte que, aunque no era el vocalista, la gente lo quería igual que a los demás. Y es que era un showman nato, siempre con una broma, un chiste o una ocurrencia lista para hacer reír a quien estuviera cerca. Gracias por todo el cariño que nos han regalado durante todos estos años. Gracias. Se dice que su conexión con los niños empezó cuando Bronco lanzó aquellos videos en caricatura. Desde entonces, los más pequeños lo adoraban y él lo disfrutaba. Imaginarlo es verlo con su risa inconfundible, soltando alguna puntada que hacía que hasta el más serio se rindiera ante su buen humor. No, hombre, no van a querer, Javi no va a querer. Háblale. Pero detrás del Choche bromista, había un melómano con gustos variados. Algunos creen que, aunque su carrera se enfocó en la música regional mexicana, en su corazón también había espacio para The Beatles y otras bandas de rock. Se comenta que esa influencia se colaba en su forma de tocar, en ciertos ritmos y detalles que le daba a la batería, en la manera en que sentía la música más allá del género. Ahora bien, ¿de dónde salió el famoso apodo? Se rumorea que el Choche nació de la costumbre mexicana de acortar nombres de cariño. Algunos dicen que en su familia lo llamaban así desde que era niño y que con el tiempo se volvió parte inseparable de su identidad. Porque decir José Luis Villarreal sonaba demasiado formal, pero Choche. Choche era cercano, era querido, era él. De ver al gordo, un tipazo, bien buena persona él. Y aunque Bronco ya tenía nombre, lo que le faltaba era un empujón. Ese llegó en 1981, cuando conocieron a Óscar Flores. Algunos dicen que él fue el que les abrió las puertas del mundo profesional, porque gracias a él lograron grabar su primer disco con la disquera Disa. Imaginar ese momento es ver a un grupo de músicos con hambre de éxito, emocionados hasta la médula al ver su nombre en un álbum llamado Tu Prieto. Y aunque todavía les faltaba camino por recorrer, algo era seguro, ya no había vuelta atrás. No me bastan amigos, mujeres, canciones como consuelo. El verdadero sueño de Choche no era solo grabar un disco y escuchar su música en la radio. No, lo suyo iba más allá. Él quería compartir escenario con los grandes, sentir esa adrenalina de tocar junto a leyendas de la música. Y un día, la vida le cumplió el deseo. Se rumorea que cuando Bronco tuvo su primer baile como profesionales junto a nada más y nada menos que Ramón Ayala y sus Bravos del Norte, Choche sintió que por fin estaba en el lugar que siempre había imaginado. Ese momento, dicen, fue inolvidable para él, como si el universo le estuviera confirmando que había tomado el camino correcto. El esfuerzo, la perseverancia y el talento hicieron su trabajo, y poco a poco Bronco se fue colando en las listas de los más escuchados. Hacia finales de los 80 y principios de los 90, ya no eran solo un grupo más del regional mexicano, eran una sensación. Figurar esa época es escuchar Que no quede huella, Sergio el bailador y amigo Bronco sonando en cada rincón, desde las fiestas familiares hasta las estaciones de radio más populares. Bronco no solo era música, era parte de la cultura. Dicen que el secreto de su éxito estaba en su capacidad para conectar con toda la familia. No era solo un grupo para adultos, su música también atrapaba a los niños, y ahí fue cuando Choche y Lupe Esparza tuvieron una idea que nadie se esperaba. Se comenta que un día, entre risas y reflexiones, surgió la pregunta, si los niños ya nos quieren, ¿por qué no hacerles música especial para ellos? Era una locura en ese entonces, nadie en el regional mexicano se había atrevido a algo así. Había quienes dudaban. Era la época en que Bronco venía creciendo. Algunos decían que el público infantil no se interesaría en el género grupero, que eso de meter canciones para niños en sus discos era arriesgado. Pero ellos no hicieron caso. Imaginar ese momento es verlos emocionados, sentados con guitarra en mano, jugando con letras, explorando ritmos, buscando cómo hacer canciones que atraparan a los más pequeños. Fue así como nacieron temas como El Sheriff de Chocolate, Los Castigados y Que bailen los niños. Todos los niños del mundo la canten conmigo. Mano con mano y una vuelta.
Y contra todo pronóstico, funcionó. Se dice que en los conciertos, los niños coreaban estas canciones con la misma emoción con la que los adultos cantaban los temas románticos y bailables. Figurar esas presentaciones es ver a miles de pequeños brincando, gritando y entregándose a la música con una energía inigualable. La decisión que muchos vieron con escepticismo terminó convirtiendo a Bronco en un grupo aún más querido y trascendental. Pero la fama de Choche no se quedó solo en los escenarios. En 1993, la televisión llamó a la puerta de Bronco, invitándolos a formar parte de la telenovela Dos Mujeres y un Camino. Algunos creen que aunque sus papeles no fueron principales, su presencia en la novela hizo que el público los viera desde otra perspectiva. Para Choche, se dice que esta experiencia fue especial, pues disfrutaba cada grabación como si fuera un juego, sin presiones ni estrés. Su carisma natural hacía que brillara sin necesidad de actuar demasiado. ¿Qué pasó, Choche? Seguramente te mandó al diablo, ¿no? Y como si fuera poco, la ternura y conexión de Choche con los niños inspiró a Lupe Esparza a escribir una canción que quedaría marcada en la historia, Chocheman. Se comenta que la idea de Lupe era mostrarlo como un superhéroe, una figura que representara la alegría y la esencia de Bronco. Cuando lanzaron el tema dentro del disco Pura Sangre, muchos pensaron que sería solo una canción más, un detalle simpático para los fans. Pero nadie imaginó lo que estaba por venir. Entre todos los sueños que Choche tenía, había uno que lo hacía imaginarse en grande, pararse en el escenario de Siempre en Domingo, el programa más importante para cualquier artista en América Latina, conducido por el mismísimo Raúl Velasco. Se rumorea que por años fantaseó con ese momento, soñando con recibir el reconocimiento del conductor más influyente del medio, el que decidía quién era estrella y quién no. Grandes figuras que hemos lanzado en Siempre en Domingo. Y aunque en 1997, durante la gira de despedida de Bronco, el sueño se hizo realidad, la experiencia no fue lo que esperaba. Se comenta que Raúl Velasco no los recibió con la emoción que imaginaban. Algunos dicen que sus comentarios no fueron del todo amables y que dejó un sabor amargo en la presentación. Pero lo que más marcó a Choche fue que, en lugar de un reconocimiento sincero, la presentación terminó empañada por críticas que nadie vio venir. Cantan ahora de la historia musical de Bronco. Vamos a seguirles cantando canciones que todo el mundo conoce. Se dice que, con su estilo directo y sin filtros, Raúl Velasco soltó un comentario que dejó a más de uno con el ojo cuadrado, los llamó feos y, sin pensarlo dos veces, comparó a Lupe Esparza con un gorila. Se comenta que aprovechó el estreno del video animado del grupo para hacer la comparación, sin medir el impacto de sus palabras. ¿En cuál de ellas te sentiste más a tono? ¿En la de gorila ahí de la selva? Pero Lupe no se quedó callado. Se rumorea que, con toda la dignidad del mundo, respondió algo que dejó claro lo que representaban: nosotros no seremos galanes, pero somos un grupo del pueblo y estamos aquí para hacer música, no para desfilar en pasarelas. El público aplaudió, pero el daño ya estaba hecho. Aquel momento que debía ser un triunfo terminó siendo un trago amargo para Bronco. Todos forman parte de la historia de Bronco, entonces yo creo que todos nos encanta. Sin embargo, Choche siguió siendo el alma del grupo. Se comenta que, en las giras, era el quien mantenía la moral en alto, con sus ocurrencias y bromas que hacían reír a todos. Para él, la música era pasión, pero también diversión, y jamás imaginó que su carisma lo convertiría en uno de los favoritos del público infantil. Pero 1998 trajo consigo un desgaste inevitable. Las giras interminables comenzaron a pesar, y aunque por fuera todo parecía perfecto, algunos dicen que los conflictos internos y las diferencias con Óscar Flores fueron demasiado. Y aquí es donde Choche mostró su lado más leal. Se dice que fue el único que no quería la separación, que insistió hasta el último momento en que siguieran juntos. Pero la decisión ya estaba tomada. No, pero como quieras, es triste. Para todos yo creo que tenemos la misma sensación de tristeza, pues ya se acabó aquí. No había marcha atrás. Cada quien tomó su camino, y Choche, lejos de quedarse quieto, se enfocó en algo que lo hacía igual de feliz que la música: los niños.
Se rumorea que su amor por los más pequeños lo llevó a grabar un disco infantil, que fue recibido con mucho cariño por su público. Pero lo que realmente lo llenó fue su propio programa de televisión en Televisa Monterrey. Imaginar la granja de Pony Chocha es verlo en su elemento, con su risa inconfundible y su humor único, llevando alegría a los más pequeños. Se dice que con este programa realizó varias giras por México y Estados Unidos, llevando su esencia a un nivel completamente distinto. Con la racía yo soy feliz, siento en el alma ganas de reír. Cuando en 2003 Bronco anunció su regreso, algunos pensaron que el tiempo lejos de los escenarios podría haber apagado la euforia del público. Pero nada más alejado de la realidad. Se comenta que, en cuanto pisaron el escenario de nuevo, los aplausos y gritos demostraron que su público nunca los había olvidado. Pero lo que no esperaban era que su regreso traería consigo un obstáculo inesperado. Se dice que cuando intentaron recuperar su nombre, se toparon con un viejo conocido, Óscar Flores, el mismo promotor que los ayudó a despegar en sus inicios, aseguraba ser el dueño legal de la marca Bronco. Figurar ese momento es imaginar la frustración del grupo al darse cuenta de que, legalmente, no podían usar el nombre que los hizo famosos. Lo que siguió fue una larga y desgastante batalla legal que no se resolvería hasta 2017. Mientras tanto, tuvieron que seguir adelante con un nombre alternativo, Gigantes de América. No me lo vas a creer. Pide mis canciones, el recuerdo de tu amor. Encontrarte, estoy a punto de olvidarte. A pesar de todos los problemas y la pelea legal por el nombre, el regreso de la banda fue un éxito rotundo. Se comenta que su nueva infraestructura para los conciertos era más impresionante que nunca, luces que parecían sacadas de un espectáculo internacional, pantallas gigantes y escenarios que hacían sentir a la gente que estaban presenciando algo realmente grande. Y no solo México vibró con su regreso, la gira abarcó prácticamente todo el continente americano, llegando a cada rincón donde había fans que habían crecido con sus canciones. Y en medio de todo esto, Choche seguía siendo el alma del grupo. Se dice que, aunque los años habían pasado, su carisma seguía intacto. Para muchos, verlo en el escenario era como viajar en el tiempo, recordar la infancia, las fiestas familiares, las canciones que habían marcado sus vidas. Algunos creen que él no solo era parte de Bronco, sino que representaba la esencia misma del grupo. Para Choche, el regreso de la banda no era solo una nueva oportunidad de tocar, era la prueba de que Bronco nunca había desaparecido del corazón del público. Pero mientras la banda vivía su resurgimiento, su vida personal empezó a dar un giro inesperado. Y tenía un infartito, pero un infarto, ¿verdad? El corazón quedó conservado prácticamente en su totalidad. A principios de los años 2000, las cosas cambiaron drásticamente. Se rumorea que, aunque siempre fue un hombre lleno de energía, su salud comenzó a deteriorarse. Al principio fueron detalles pequeños, pero con el tiempo, los problemas se volvieron más serios. Se comenta que tuvo que alejarse de Bronco para someterse a una operación, algo que nadie imaginaba en aquel momento. Se dice que su sobrepeso y algunas enfermedades crónicas complicaron su recuperación, al punto de hacer imposible que volviera a las giras. Imaginar ese momento es verlo en casa, con la música sonando en su cabeza, pero sin poder estar en el lugar donde más quería estar, el escenario. Tengo dos opciones, digo. La primera es que pues, te quedes en tu casa a dieta y tranquilo, sin alteraciones. Mientras Choche luchaba con su salud, Bronco siguió adelante. Y fue en ese punto cuando llegaron René y José, los hijos de Lupe Esparza. Algunos creen que la intención era darle continuidad a la banda, pero se comenta que para Choche no fue fácil aceptar este cambio. Se rumorea que cuando se enteró de que su lugar había sido ocupado por el hijo de Lupe, no le cayó nada bien. No era solo perder su sitio en la batería,
era darse cuenta de que, oficialmente, su etapa dentro de Bronco había terminado. Se comenta que esa decisión fue el golpe final, el que lo hizo retirarse definitivamente. Imaginar ese momento es verlo debatiéndose entre el amor que tenía por su banda y la tristeza de saber que su lugar ya no le pertenecía. A toda la rafía chiquilla, ya llegó. Llena de amor tiene el alma y se llama Chochema. Tiene una... A pesar de todo, en 2011 tuvo un último momento de brillo en la televisión. Se dice que su última aparición pública fue junto a Galilea Montijo en Pequeños Gigantes. Algunos creen que fue su manera de despedirse de su público sin decirlo abiertamente, aunque en ese momento nadie imaginaba lo que estaba por venir. Pero si no quieres, me deshago de él, porque yo al que quiero es a ti, Mariano. Mientras tanto, su recuperación no fue fácil. Se rumorea que estar lejos de los escenarios y de la música los unió en una profunda melancolía. Figurar esos días es imaginarlo con la esperanza de volver, aferrándose a la idea de que el tratamiento de células madre que sus médicos le recomendaron le daría una oportunidad de regresar. Se decía que existía una posibilidad, que aún había una chispa de esperanza de que Choche pudiera retomar su lugar y volver a llenar los escenarios con su risa, su carisma y esa magia que lo hizo inolvidable. Cuando te miro en la televisión y por las calles. Pero en los últimos meses de su vida, la incertidumbre y el silencio se convirtieron en sus compañeros inseparables. Bronco nunca habló públicamente sobre su enfermedad, y cada vez que se les preguntaba, las respuestas eran vagas, esquivando los detalles. Algunos creen que fue por respeto, otros sospechan que era para evitar especulaciones, pero lo cierto es que nadie sabía con exactitud qué estaba pasando con él. Lo único claro era que el Choche que todos conocían estaba librando la batalla más difícil de su vida, lejos de los reflectores y con más preguntas que respuestas. Fue como muy reservado respecto de eso. Si nos hubiera dicho a nosotros en su momento, tal vez nos hubiera asustado demasiado y a lo mejor estuviéramos parados con tal de que él se recuperara. Fue en agosto de 2012 cuando la noticia sacudió a todos los que lo querían. Choche había sido hospitalizado en Monterrey. Se dice que su cuerpo ya mostraba signos de desgaste, pero que su espíritu seguía intacto, con la esperanza de siempre. Algunos comentan que por un momento parecía que la situación mejoraba, lo suficiente como para que pudiera regresar a su casa en Apodaca. Lo que nadie imaginaba era que ese regreso sería, en realidad, su última despedida. Se murió mi amigo Bronco, se fue a ver qué hay más. El amanecer del 1 de octubre trajo consigo una noticia desgarradora. Se rumorea que Choche fue encontrado sin vida en un sillón, como si el cansancio de la vida misma lo hubiera vencido en silencio. Algunos dicen que intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde. Su luz se apagó la noche del 30 de septiembre de 2012, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. La noticia corrió como pólvora. El músico José Luis Villarreal Gutiérrez, conocido como Choche, falleció a los 55 años en Apodaca, Nuevo León. Dormido, insuficiencia cardíaca, ya tenía un año de no estar con el grupo. Pero su partida no estuvo exenta de misterio. Se comenta que las causas de su muerte fueron motivo de especulación, con distintas versiones circulando entre los medios y sus seguidores. Al principio, se dijo que había sido una insuficiencia cardíaca, pero algunos creen que esa solo fue la versión oficial. El problema de él fue una bacteria. Ok. Que en ese tiempo mucha gente sin saber a veces opina muchas cosas feas. La realidad, dicen algunos, era más compleja. Se sospecha que su cuerpo había comenzado a fallar desde un año antes, como si el tiempo le estuviera cobrando factura tras tantos años de entrega y esfuerzo. Pero la verdadera causa de su muerte nunca se reveló completamente. Solo su círculo más cercano supo la verdad, una verdad que quedó sellada en la historia, envuelta en el mismo misterio y silencio con el que vivió sus últimos días. Nosotros no quisimos agregarle más sal a la herida. Más tarde, su hermano Javier contó en una entrevista lo que realmente había sucedido. A mi hermano se le complicó la salud cuando le hicieron una operación a corazón abierto. Fue en una transfusión de sangre donde adquirió una bacteria, y eso le causó una cirrosis hepática, porque él no tomaba alcohol.
A él cuando lo operaron a corazón abierto, en aquel tiempo, hubo obviamente transfusiones de sangre. Y en estas transfusiones había una bacteria que no la habían detectado todavía. El hígado se les iba haciendo chiquito. El destino quiso que Choche partiera mientras Gigante de América, como se llamaba entonces Bronco, estaba en plena gira. Se dice que la banda recibió la noticia en pleno concierto en Chicago. Lupe Esparza, impactado por la pérdida de su compañero, compartió la noticia con el público, quienes le brindaron a Choche un minuto de aplausos. Y en su honor, esa noche interpretaron Chocheman, un tema tropical infantil que lo inmortalizó como un superhéroe musical. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidar. El fallecimiento de Choche conmovió profundamente a sus seguidores. Bronco anunció la noticia en su página oficial y el pueblo de Apodaca se unió para despedir a uno de sus hijos más queridos. Su esposa, Mariana Casas, y sus hijos, José Luis, Aarón y Arturo, estuvieron a su lado en sus últimos momentos, dándole la despedida que un grande merecía. Estuvimos con ellos y sí nos duele mucho. Muchos recuerdos, sus canciones muy bonitas. El homenaje se realizó en Apodaca con una misa de cuerpo presente en el centro del municipio. Sus restos fueron velados en la Capilla Protecto de Co, donde familiares, amigos y fans se reunieron para despedirse. Se comenta que los integrantes de Bronco estaban visiblemente afectados, pues aunque sabían de los problemas de salud de su amigo, jamás imaginaron que el final llegaría tan pronto. Yo creo que se cierra un ciclo, una etapa de Bronco. Tristemente, Choche nunca volvió a cantar bajo el nombre de Bronco, pues fue hasta 5 años después cuando Lupe Esparza recuperó los derechos de la marca. Pero lo que sí quedó grabado en la memoria de sus seguidores es que el álbum de Sangre Norteña fue la última producción en la que Choche dejó su huella. Ya no sueño con volverte a llorar, ya no te busco. En 2022, al cumplirse una década de su partida, Bronco y sus fans le rindieron homenaje, recordando su legado y la alegría que siempre transmitió. Y aunque la banda sigue su camino, su recuerdo sigue presente en cada concierto, donde le dedican un espacio especial para interpretar algunas de sus canciones más queridas. Un tipo que nos llenó el alma de vida, de alegrías. Yo lo recuerdo como una persona que te transmitía una gran paz. Hoy en día, Choche sigue vivo en la memoria de quienes crecieron con su música y su inigualable carisma. Su historia no se trata solo de un baterista talentoso, sino de un hombre que tocó el corazón de millones con su risa, su sencillez y su pasión por la música. ¿Cómo están, chiquillos? Yo soy Choche y soy su amigo. Y aunque no soy feliz, siento en el alma ganas de reír. Vamos, racía. Pero claro, su partida dejó más preguntas que respuestas. ¿Realmente su enfermedad fue la única razón de su retiro? ¿Qué pasó aquella noche en Apodaca? Son preguntas que hasta hoy siguen generando especulación. Y así, amigos de El Más Pipiris Nice, llegamos al final de esta historia sobre Choche, el hombre que hizo reír a generaciones, pero cuya partida sigue envuelta en misterio. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue solo una triste coincidencia del destino o hay algo más detrás de su muerte? Déjenos sus comentarios, dan un like y compartan este video si les gustó. Y claro, suscríbanse y activen la campanita para no perderse más historias llenas de polémica, misterio y farándula. Nos vemos en el próximo video.